fragmentar un poco estos conceptos para entender realmente a fondo a qué hace referencia la programación desconectada. Entonces, cuando hablamos de programación, generalmente a nuestra cabeza lo primero que se viene es dispositivos, ¿cierto? Máquinas incluso. Dispositivos como nuestro celular, dispositivos como incluso la tablet u otros elementos de pronto tecnológicos que nos permiten manipular diverso tipo de información. Cuando hacemos referencia a máquinas, no solamente mediadas por el computador, ¿cierto?, sino que también hacemos referencia a todos esos sistemas o esos mecanismos como lo son los medios de transporte e incluso en nuestro hogar, como la nevera y todos esos elementos que en nuestro diario vivir se encuentran, ¿verdad? Pero entonces cuando hablamos de programación, siempre en nuestra cabeza se viene esto, la primera imagen que viene siendo las máquinas o los dispositivos. Lo segundo que se viene a nuestra cabeza es el tipo de lenguaje con el cual vienen mediándose esa serie de instrucciones que de por sí hablan específicamente o hacen referencia a un trabajo en específico de la cual viene, digamos que interactuando con las máquinas y esos dispositivos, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje viene siendo como esa serie de instrucciones que le permite a ese dispositivo ejecutar una tarea en específico. Por lo tanto, cuando hablamos de programación, también hacemos referencia a unos procesos en específicos. Dentro de esos procesos específicos vemos, por ejemplo, el comprender un problema. Cuando hablamos de un problema, específicamente hacemos referencia a un requerimiento de tipo informático. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, el diseño de una página web, una base de datos, incluso una red social. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de programación y el comprender el problema desde ese sentido, entendemos que viene dándose desde el análisis de un requerimiento en específico mediado por los sistemas informáticos. El segundo proceso viene siendo el plantear una lógica. Esa lógica viene dándose desde analizar los pasos que incluye específicamente el requerimiento. Cuando establecemos esa lógica, generalmente aquí lo hacemos a través de herramientas como son los flujogramas y los algoritmos. Esas herramientas lo que nos permite es establecer esos pasos, ¿cierto?, lógicos y organizados que vienen dándose dentro de ese lenguaje de programación. Como tercero tenemos la codificar el programa. Cuando hablamos de codificar el programa, básicamente es esa serie esa serie de pasos o instrucciones que se organizaron anteriormente se vienen interpretando en un tipo de lenguaje de programación, ya sea en HTML, ya sea en ++, o otro tipo de lenguaje de programación que le indique una acción específica a esas máquinas o a esos dispositivos que además les permita ejecutar esas acciones. Eso es de codificar el programa. Vamos a probar el proceso de probar el programa. Básicamente aquí, una vez se haya seleccionado el lenguaje, analizamos si ese lenguaje ha sido el apropiado para ejecutar el requerimiento solicitado, ¿sí? No es lo mismo diseñar una página web, ¿cierto?, que de pronto podría darse con elementos de programaciones de HTML a diseñar un recurso didáctico donde se emplea, por ejemplo, un lenguaje en Flash, ¿sí? Entonces, ese lenguaje, cuando hablamos de codificar el programa, hacemos referencia a ese tipo de lenguaje que viene siendo propicio de acuerdo al requerimiento que se haya hecho. Cuando vamos a probar el programa, básicamente revisamos que ese lenguaje se haya sido el correcto. Para esto, ¿qué hacemos? Precisamente hacemos una ejecución de ese programa, ejecutamos el programa para establecer si hay algunas fallas, revisar algunas condiciones
que pueden especificarse una vez se haya ejecutado y se puedan observar y que tal vez dentro del código una vez se está escribiendo no es tan visible, sino que se viene dando, digamos que esa parte de análisis del requerimiento una vez se prueba el programa. Y por último tenemos ejecutar el programa. Cuando ejecutamos el programa, básicamente cuando ya hemos probado ese lenguaje, ya sabemos que el que seleccionamos sí fue el pertinente de acuerdo a esa organización de pasos que le dimos al requerimiento. Entonces, cuando ejecutamos el programa, básicamente entendemos que ya está terminado. ¿Listo? Aquí están los procesos desde la programación, ¿sí? La programación básicamente es una forma de representar una solución. Pero cuando hablamos de programación tan solo así, también hacemos referencia únicamente desde lo sistémico y lo que se relaciona con la parte de la parte informática, ¿sí? Pero ¿qué pasa más allá del sujeto que está detrás de estos procesos informáticos? ¿Qué debe saber esa persona que está detrás de estos procesos informáticos? Y es aquí cuando tiene mucha pertinencia un concepto y viene dándose el pensamiento computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? Y lo voy a definir específicamente en este apartado que tomé de un artículo de Moreno 2019, donde hace referencia a que el pensamiento computacional es la capacidad de formular y representar problemas para resolverlos mediante el uso de herramientas, conceptos y prácticas. ¿Listo? Y aquí ustedes se pueden dar señalado la palabra cuando uno busca la definición, básicamente se define como un conjunto de cualidades y aptitudes, pero desde la parte pedagógica también reconocemos ese concepto como habilidad. Por lo tanto, dentro del concepto de pensamiento computacional, podríamos decir que es la habilidad de representar problemas para resolverlos mediante el uso de herramientas, conceptos y prácticas. Y esa habilidad viene estando muy ligada con unos procesos cognitivos que vamos a ir viendo progresivamente. Nuestro primer proceso cognitivo viene dándose desde la forma de pensar de forma algorítmica. Como ya veníamos hablando, cuando hacemos referencia al algoritmo, hablamos de un proceso donde se organizan una serie de pasos coherentes, ¿verdad? Entonces, desde el pensamiento computacional, hacemos referencia a pensar de forma algorítmica como la capacidad de expresar soluciones a través de una serie de pasos. Entonces, cuando el sujeto, la persona que se enfrenta a este proceso, ¿verdad? A este proceso cognitivo, va a tener esa capacidad de poder expresar una situación, un problema en una serie de pasos. Entonces, poder desfragmentar esa serie de instrucciones. Entonces, aquí les estoy mostrando un ejemplo. Esto es una gráfica que tomé de un artículo de estrategias para desarrollar el pensamiento computacional de Iglesias y Boarding. Básicamente aquí muestra el proceso de cómo se da el proceso cognitivo. De forma algorítmica significa expresar una solución en forma de algoritmo. Si tenemos un contexto situado, ¿cierto? Pero que si el sujeto se ubica en esta situación, seguramente lo va a que le hacen referencia, quiere decir mi habitación. Aquí él ya está proporcionando esa situación, problema que se le está planteando. Entonces, ¿cómo organiza esos elementos que corresponden? ¿Cómo se puede pintar la habitación? 3, pintar primero a mano. 4, esperar
6 horas a que se seque y de pronto pues salga todo el olor a pintura. Y quinto, pintar segunda mano. Vamos a nuestro segundo proceso cognitivo y viene dándose desde descomponer. Básicamente, descomponer corresponde a la capacidad de dividir e identificar las partes más pequeñas que componen una situación problema. Y es aquí cuando tiene mucho sentido el pensar de forma algorítmica, ¿verdad? Entonces, él necesita reconocer la situación problema. Fue el audio. ¿Escuchan? Ya mejor, Diana, sí, ya está mejor. Estaba... el último minuto, por favor, no te escucharon. ¿En dónde quedamos? Repítelo del último minuto, por favor. Ok. Bien, estábamos hablando entonces del proceso cognitivo que corresponde a descomponer, ¿sí? Que viene siendo la capacidad de dividir en partes esa situación problema. Estábamos hablando del ejemplo, estaba haciendo referencia al ejemplo. El ejemplo dice cómo se puede ir el trabajo para preparar una torta. Aquí ya tiene una situación problema. Lo principal es que identifique las partes de esa situación problema. En este caso, el sujeto empieza a reconocer, ¿cierto?, que hay unos elementos que son importantes y específicos de esa situación problema. En el caso de la torta, viene siendo, por ejemplo, la harina, la crema, los huevos y en caso de agua, ¿verdad? Luego de reconocer esos elementos propios de la situación problema, viene el dándose el proceso, ¿sí? ¿Cómo hago para juntar esos elementos? Y es precisamente los uno todos y el resultado viene siendo la torta, ¿sí? Y el proceso más continuo viene siendo cuál es ese elemento adicional que puedo agregarle a esa situación problema. En este caso viene siendo la decoración. Generalizar. Generalizar básicamente aquí lo que hace el sujeto es entender los elementos, si bien comprende los elementos de una situación problema, ahora los va a identificar por unas características propias. En este caso decimos guardamos las compras y el ejemplo nos dice al momento de guardar las compras hay cosas que van en la heladera, ¿sí? Entonces tenemos el queso, el yogur y la leche. Pero aquí hay que reconocer, bueno, cuál de ellos, si bien nos van a la nevera, cuál de ellos necesitan refrigeración. No todos necesitan de refrigeración. Entonces, es ahí cuando abordamos una situación, pero si bien corresponden a un componente general y los tomo de forma específicas, seguramente me van a permitir abordar la situación problema de una forma más
con el siguiente. Abstraer básicamente es la capacidad de establecer los detalles específicos, ¿no?, de esa situación. Y cuando el de esos detalles puede resaltar o se pueden ignorar. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos capacidad de decir qué detalles de algo hay que resaltar y cuáles hay que ignorar. Y como ejemplo tenemos cómo preparar la merienda, ¿sí? Y aquí básicamente tenemos la forma en cómo se debe preparar una bebida. Digamos que ese es el detalle, ese es el problema general, cómo se debe preparar una bebida. Pero si analizamos con detalles, aquí nos aparece como en representación de una X el detalle que viene dándose, ¿sí? Y es porque si bien el té, el café y el mate corresponden a una bebida, ¿sí? Y puedan que se hagan de la misma forma, que es servir el agua y colocar el saquito, ¿sí? La variación que viene dándose es precisamente el tipo de bebida. Entonces aquí, a pesar de que sus características o sus formas de aplicar vienen siendo iguales, aquí en abstraer el sujeto tiene la capacidad de identificar esos detalles específicos de la situación problema. Y por último tenemos evaluar. La evaluación desde pensamiento computacional viene dándose como la capacidad de poder analizar críticamente las soluciones, ¿cierto?, que plantea para detectar y corregir, digamos, esas posibles fallas que puedan detectarse una vez se haya implementado esa solución, ¿sí? Así también puede verificar qué tan eficiente y eficaz viene dándose esa solución. Acá tenemos un ejemplo de la pendiente diseñada es óptima. Entonces, aquí podemos ver dos tipos de ejemplo, una pendiente, ¿cierto?, en donde el tiempo de subida del vehículo viene dándose en 10 segundos y la otra de 5 segundos, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a analizar esas variables que hacen que, por ejemplo, el tiempo varíe, ¿sí? La estructura del plano inclinado, la forma en la que está hecha, o si de pronto ese plano inclinado de pronto en materiales está hecho en gravilla o en otro tipo de material. Entonces, aquí el sujeto empieza a analizar cuáles pueden ser esas variables que pueden estar o afectando en la solución problema o definitivamente esas variables también me pueden indicar que la solución es eficaz y eficiente para aplicarla. Entonces, ya reconocemos que desde el pensamiento computacional viene dándose como una habilidad y que consigo trae unos procesos cognitivos, pensar de forma algorítmica, descomponer la situación problema, generalizarla, abstraerla y evaluarla. Entonces, más allá de pronto de esos procesos de programación, entendemos que detrás de ellos hay una serie de habilidades que se vienen desarrollando en el sujeto y que le permite a ellos, más allá de aplicarlas, poder analizarlas y entenderlas, ¿sí? Es esa relación que tiene el pensamiento computacional con la programación. Y si bien hoy en día viene aplicándose mucho este concepto, más que todo en el área de tecnología informática, ¿sí? Porque viene asociándose mucho con los procesos de programación. Pero vamos a ver cómo se integran también con las actividades desconectadas. Bien, las actividades desconectadas o unplugged, ¿sí? Como muchos los conocen por ahí o en algunos textos. Básicamente, y viene dándose ahí subrayado desconectadas, es porque corresponden a una serie de talleres, una serie de ejercicios que no requieren de una conexión, ¿sí? Sino
requieren una conexión a través de un medio tecnológico, quiere decir que tampoco emplea ningún servicio de red. ¿Listo? Por lo tanto, estas actividades vienen dándose desde los contextos más cercanos del estudiante. Una de sus, digamos que sus características, por ejemplo, entre ellas es no usar ningún tipo de computadoras, ¿sí? Dan sentido de juego y desafío al estudiante para que se explore. Suelen incorporar elementos del trabajo manual o corporal. Tienen un enfoque constructivista, suelen ser cortas y simples de explicar. En ocasiones están acompañadas de elementos de fantasía que le dan cohesión y ayudan a desarrollar metáforas. Por lo tanto, entonces, estas actividades desconectadas, al no emplear computadoras, viene dándose más como un ejercicio un poco más dinámico, un poco más de tipo de juego, que acerca y suelen ser más llamativas a los estudiantes. Las actividades desconectadas tienen muchas ventajas y entre ellas está, uno, el protagonismo que se le da a la situación problema y no a la tecnología. ¿Y por qué? Y es porque desde este tipo de actividades se pueden abordar todo tipo de situaciones, problemas en donde no necesariamente la solución venga dándose a través de la interpretación de un lenguaje de programación o de un sistema o incluso un mecanismo, ¿sí? Eh, básicamente, lo que se pretende con estas actividades desconectadas es involucrar situaciones, problemas que puedan ser resueltas, pero no necesariamente a través de medios tecnológicos. Otra de sus ventajas es el menor nivel de abstracción que pueden llegar a tener. ¿Por qué menor nivel de abstracción? Porque como los elementos a los cuales involucran este tipo de actividades viene dándose, se pueden ver, se pueden observar, se pueden tocar, ¿sí? Es más fácil analizar sus características, analizar sus propiedades, entonces requieren de un menor nivel de abstracción, dado que viene dándose en un ejercicio un poco más presencial, un poco más tangible. Por otra parte, una de sus ventajas viene dándose en el menor tiempo. Entonces, el tiempo que se le dicta a esas actividades viene dándose muy dinámico, ¿no? Porque la actividad la establece el maestro y lo hace a partir del tiempo que él requiera sea necesario para desarrollar una competencia o para desarrollar una serie de habilidades específicas. Digamos que las actividades desconectadas como tal no especifican un tiempo de desarrollo, sino que ese lo establece el maestro dependiendo de la intención que tenga con esas actividades desconectadas. No requieren conocimientos técnicos, es una de las ventajas, dado a que como no se implementan en los tecnológicos, tampoco se requiere de esos conocimientos técnicos para poder participar en estos ejercicios. Son de bajo costo porque generalmente estas actividades integran elementos con los cuales ya cuenta el sujeto, ya sean cosas que tenga en casa o últimamente lo que estamos haciendo es emplear recursos como el reciclaje para poder desarrollar ese tipo de actividades. Por lo tanto, cuando hablamos de estas actividades desconectadas y las integramos directamente con programación, entendiéndolas desde el pensamiento computacional, buscamos es desarrollar esos procesos cognitivos que corresponden precisamente a procesos desde la lógica informática, pero sin el uso de herramientas tecnológicas. ¿Qué quiere decir? A través de estas actividades que les permita a ellos analizar, que les permita comprender, que les permita desfragmentar y evaluar soluciones, situaciones, problemas. Entonces vamos a ver un poco más los tipos de actividades desconectadas. Hay diversos tipos de actividades desconectadas y que incluso se pueden dar desde la programación desconectada. Entre ellas vienen estando las actividades kinestésicas,
Estas actividades básicamente involucran movimientos físicos por parte del estudiante. Entonces, en este sentido, el maestro puede proponerles a ellos una pista y vienen ellos ejecutando ese tipo de instrucciones, o ellos pueden establecer esa secuencia lógica para llegar a un o cumplir un objetivo determinado, ¿sí? Este tipo de actividades vienen dándose de forma muy llamativa para los chicos de grados más bajos. Generalmente en los grados más altos nivel de participación, por ejemplo, los chicos entre 10º y 11 no viene dándose tanto la motivación a este tipo de actividades, pero son actividades que precisamente también permiten el desarrollo de esos procesos cognitivos desde la programación desconectada. Por otro lado, tenemos las actividades con recursos didácticos. Estas actividades generalmente no solo motivan la motricidad fina, ¿verdad?, sino que también les permite a ellos diseñar su propio material, y a partir de esos procesos, ese análisis de esos materiales y el diseño de esos procesos les permite también desarrollar esos procesos cognitivos desde el pensamiento computacional. Entonces, generalmente también se usan recursos didácticos que diseñen ellos, o en otras circunstancias también plantea el docente emplear recursos didácticos que ya estén diseñados, como generalmente se usa en los grados de primaria, que vienen dándose como jueguitos donde ellos tienen que organizar una serie de elementos en secuencia lógica también se pueden integrar. Otro tipo de actividad vienen dándose como los juegos de mesa. Desde la programación desconectada hemos visto la posibilidad de diseñar este tipo de actividades. Se les plantea un escenario, un tipo de escenario con unas condiciones específicas, ya sean, por ejemplo, una entrada o un inicio y un fin, unos elementos los cuales ellos de pronto tienen que evitar, unos giros en específico, y a este proceso se integra también unas tarjetas. Se puede hacer por medio de unas tarjetas, que sea que diseñe el maestro o que sea que lo diseñen los mismos chicos, o incluso se puede hacer también a través de una secuencia de imágenes que se le presente al chico y él lo tenga que interpretar a través de ese tablero. También se pueden integrar dados, que son elementos que generalmente los chicos cuentan en casa, para que el personaje que se está moviendo alrededor de ese plano que se le está presentando, pueda tener como una cantidad de movimientos. Entonces, los juegos de mesa también son una alternativa para las actividades desconectadas. En el caso de integrar, por ejemplo, los conceptos de programación, podríamos hablar acerca de una secuencia lógica que deba hacer, en este caso, el robot a través de una serie de movimientos. Entonces, ellos tienen que explicar a través de esos pasos cómo van a lograr llegar a un punto, o evitando, digamos, un obstáculo y esa serie de elementos. Entonces, por otro lado, tenemos las actividades de identificación de patrones. Básicamente, son actividades que les permite a ellos hacer a través de unas figuras una secuencia lógica. Y aquí también ellos empiezan a relacionar elementos como figuras y colores, ¿no? Entonces, aquí es cuando se les plantea la situación problema y son capaces de desarrollar ese proceso de abstracción, tanto que pueden destacar cuáles son esos detalles, organizar esos detalles, cuáles pueden obviar, cuáles no, y cuáles viene siendo dentro del lenguaje de esas figuras un orden lógico. Por otro lado, tenemos las actividades de representación y ejecución de algoritmos. Básicamente, aquí a ellos se les presenta, son un tipo de ejercicios donde a ellos se les presentan una serie de números y ellos deben organizarlos en una forma lógica. Y por último, tenemos la creación de algoritmos, que es generalmente los procesos que se desarrollan más frecuentemente desde la programación,
y es donde ellos pueden organizar esa serie de pasos y esa serie de condiciones y variables que les va a permitir a ellos hallar una posible solución a la situación, problema que se les está presentando. Entonces, ya entendimos que la programación desconectada viene dándose como una estrategia que, si bien integra procesos de programación, lo hace a partir de una serie de actividades que no requieren una conexión, que no requieren de uso de medios tecnológicos, sino que más bien emplea otra serie de estrategias que permite a los chicos involucrarse de forma más personal, pero además no se pierde el sentido del desarrollo lógico, porque además la ventaja que tiene el pensamiento computacional es que permite también el desarrollo del pensamiento lógico y crítico al ellos tener que enfrentarse a una serie de situaciones, a una serie de elementos, a una serie de variables que tienen que identificar de una situación problema. Entonces, es importante también entender que el pensamiento computacional no es sinónimo de saber programar. No necesariamente el que desarrolla las competencias, los procesos cognitivos orientados desde el pensamiento computacional quiere decir que tenga la habilidad de programar, sino que más bien desarrolla una serie de habilidades que le permiten analizar, descomponer todos los elementos que corresponden a una situación, problema específico. Generalmente las preguntas es, ¿cómo lo puedo integrar al currículo? Hoy en día, digamos que no se especifica el cómo hacerlo. Básicamente los profes dicen que estos tipos de actividades vienen estando orientadas más para las áreas de tecnología, pero actualmente ya las vienen implementando mucho desde la parte matemática, lógicamente por la lectura de los símbolos matemáticos, pero también se está integrando a las áreas de ciencias, por ejemplo, desde la parte de química, cuando ellos tienen que analizar una serie de procedimientos. Entonces, son formas de poder llevar esos procesos cognitivos al aula sin necesidad del uso de herramientas tecnológicas, pero sin olvidar esos procesos propios que permiten el desarrollo de ese pensamiento lógico y computacional. Aquí les tengo un ejemplo de una de las actividades. Si se dan cuenta, este tipo de actividad básicamente le presenta al chico una situación. Aquí hay unos elementos en específicos que de entrada uno tendría que analizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene la imagen? Y acá podemos observar, tiene unos tanques, esos tanques son de diferente tamaño. Además, hay como unos tipos de válvulas. Cada válvula tiene unas letras, quiere decir que están identificados. Y esos tanques tienen un contenido. Uno podría suponer que por el color de la imagen puede ser agua, ¿sí? Y aquí a un costado, aunque no crean, es un árbol. La actividad dice que es un árbol. No parece un árbol, pero uno podría decir es una paleta, es, bueno, un tipo de objeto. Este es el ejercicio en el cual ellos analizan la situación, analizan los elementos que le corresponden, las variables que lo componen, y aquí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer? Básicamente lo que tienen que hacer es especificar los estados de cada una de las válvulas para saber cuándo le llega agua al árbol, ¿sí? Entonces, en la tabla ustedes pueden observar, Leonardo les va a compartir unos enlaces en el chat. Específicamente pueden encontrar en esos enlaces estos tipos de actividades y actividades también que les mencioné anteriormente, donde pueden descargar tarjetas, incluso pueden descargar juegos de mesa para que puedan aplicar con sus estudiantes. Entonces, este tipo de actividades los pone a ellos no solo a analizar la gráfica, ¿cierto? Entonces, los pone también a
especificarla. Entonces, de allí el pensamiento crítico. ¿Qué pasa con las válvulas? A veces está abierta, entonces empieza a establecer unas condiciones para analizar en qué momento esa agua puede llegar al árbol. Entonces, des en cuenta que es un tipo de actividad muy ligada a un ejercicio de representación algorítmica, pero aquí se está resolviendo sin el uso de un medio tecnológico. Entonces, eso es todo. Pues espero haberles aportado mayormente respecto a la comprensión de la programación desconectada. No sé, Leo, si existan preguntas. Claro que sí, Diana, hay dos preguntas puntuales. Me atreví pues a Sí. compartir unas. Primera, es qué links recomendados para los flujogramas. Me atreví a mandarles 5 en particular que lo hacen y una en particular que se llama Lucidchart, que lo hace online. Pero hay una que me gustaría que ahí me ayudes. ¿Qué programa o lenguaje recomiendas para iniciar la programación? Ok, cuando inicialmente se va a introducir al chico a un lenguaje de programación, como docente lo he hecho, em, eh, y siempre he entendido que la forma en que los chicos entiendan la lógica de programación es precisamente haciéndolo en su lenguaje natal. Por lo tanto, busco herramientas tecnológicas que se encuentren en español, que esos lenguajes de programación se encuentren en español, porque como maestra de tecnología entiendo que para que ellos puedan primero entender la lógica, si lo hacen en un lenguaje diferente al de ellos, seguramente se les va a dificultar. Entonces, cuando lo hacen en un ejercicio en español, ¿cierto? Con una herramienta que se encuentre en español, a través de diversos ejercicios, ellos empiezan a conocer las variables y luego ahí sí los vamos integrando a otro tipo de lenguaje de programación. Generalmente, cuando les daba programación a los chicos de quinto, inicié con una herramienta de programación que se llama Logo la Tortuga. Es un lenguaje muy sencillo, sus variables se encuentran en español y básicamente lo que hace la tortuga es a través de una serie de condiciones, ella empieza a dibujar una trayectoria. Entonces, es muy chévere, es un programa muy chévere que pueden emplear si van a, digamos, a introducir en un lenguaje inicial a los chicos para que ellos empiecen a desarrollar esas habilidades iniciales de programación. Ok, gracias, Diana. Te hacen una pregunta de si puedes, por favor, explicar nuevamente la acción de generalizar. Ok. Generalizar. Bien, básicamente este proceso como tal, desde la programación desconectada, le permite al sujeto, o bueno, en el ya la capacidad de descubrir patrones específicos. Eh, Esto diferente al que está, eh, a ver, vamos a poner un parqueadero. El parqueadero, digamos que mantiene eh, unos elementos muy generales, ¿cierto? Que vienen siendo vehículos, ¿sí? Entonces, esos elementos, digamos que el parqueadero viene siendo la situación problema, ¿sí? Y los elementos que lo componen vienen siendo en términos generales los vehículos, ¿sí? Bien, digamos que al nombrarlos como vehículos reconocemos que todos deberían estar en el parqueadero. También reconocemos que por sus tamaños no todos deberían estar en un mismo parqueadero dependiendo el tamaño de ese parqueadero. Entonces, básicamente lo que hacen ellos en generalizar es
establecer esos elementos específicos de la situación problema, los analizan, buscan esas semejanzas, esos patrones similares para poder establecer unas características propias de esos elementos de la situación problema y así poderlos retomar como elementos desfragmentados que le permita luego analizarlos de forma separada, pero que de inmediato les permita a él establecer una solución a esa situación problema. Ok, y como última pregunta, hacen referencia a que en la programación nombraste un programa que utilizabas. Están preguntando que si es el mismo llamado Micromundos. ¿El que hablé de logo será el mismo? Sí, efectivamente, cuando vos estabas hablando de él, estaban Ah, preguntando dice que sí. sí, efectivamente, es que si ese es el llamado Micromundos. Pues la verdad no lo reconozco con ese término. Pero aquí enviaron un enlace sobre Scratch. Digamos que ese es un lenguaje un poco más avanzado en términos de lectura de los bloques lógicos. El programa que les estoy indicando básicamente se llama Logo, así lo consigue el Logo La Tortuga. Es un lenguaje de programación muy sencillo que les permite a los chicos iniciar en los lenguajes de programación y la coherencia que trae el programar, ¿no? Pero Micromundos, la verdad, no les digo mentiras, no lo he escuchado. Ok, Diana, pues no habría más preguntas hasta el momento. Okay. Me parece muy chévere que los profes pues estén compartiendo también herramientas. Digamos que la programación desconectada viene dándose como una alternativa que si bien hoy en día solamente se está implementando en el área de tecnología, con esto nos podemos dar cuenta que puede ser también aplicable a otras áreas de conocimiento eh, y además integra de forma divertida los procesos de enseñanza eh, para que los chicos se motiven y más ahora que estamos en estas condiciones de conectividad donde hay digamos, muchas variables que influyen en esos procesos de enseñanza. Entonces, esta también es una alternativa para que integremos nuevas estrategias a nuestra práctica, nuevas estrategias para fortalecer esas habilidades del siglo XXI y esas competencias específicas. Ah, bueno, aquí dicen que también es conocida como Micromundos. Ah, bueno, hemos aprendido algo nuevo el día de hoy. Muchas gracias, mis profes. Entonces, pues no siendo más, les agradezco por su tiempo, su participación. Espero haber aportado en gran medida eh, para que ustedes puedan también desarrollar esta estrategia como nosotros también desde STEM venimos implementándola. Eh, y nada, pues muchas gracias por el tiempo de ustedes. No sé si Leo tengas algo que de pronto agregar. No, Diana, muchísimas gracias por tu aporte, muy valioso para mí como profesional también que pertenezco al parque. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, feliz noche.